RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Aquí se habla libertad, su espacio en RCR, la radio que se ve. Antes de iniciar, vamos a dar las gracias a quienes hacen posible este espacio. En la dirección de la estación tenemos a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Catherine Manzano, en la producción de este programa a Catherine Manzano y en los controles al señor Julio Pinto. Quien les habla en esta ocasión frente al micrófono, José Ernesto Hernández, para servirles. El día de hoy queremos celebrar algo, aunque parece incluso osado decir celebrar dentro del duro contexto en el que estamos viviendo, pero es algo que no puede pasar por debajo de la mesa, y es que se logró que la Comisión Nacional de Primarias fijara una posición con respecto al voto en el extranjero. Y hoy decimos que lo logramos y que el voto en el extranjero cuenta. Nosotros desde Vente Venezuela estamos muy contentos por esto, a pesar de que hay muchas cosas por aclarar y muchos puntos que aún no llegan a término con respecto a lo que será o cómo será el proceso de primarias y las expectativas que tiene la sociedad venezolana porque sea realmente un evento democrático, transparente y de los venezolanos. Pero tenemos la feliz noticia de que con la publicación el pasado domingo del reglamento que regirá estas primarias o parte del reglamento, vimos que el voto en el extranjero existe y va a contar no solo para quienes están inscritos en el registro electoral con una actualización del domicilio donde están, es decir, que estaban registrados para votar en el extranjero, sino que también todos estos hermanos venezolanos que han abandonado el país huyendo de todo esto, pueden actualizar su registro, decir en qué ciudad están y dependiendo de las ciudades que establezca la Comisión Nacional de Primarias para la emisión del voto en el extranjero, poder participar. Lamentablemente, bueno, yo como joven, y lo lamento, porque hay muchísimos de mis amigos y conocidos que se fueron del país antes de cumplir la mayoría de edad o se fueron mayores de edad pero nunca inscritos en el registro electoral porque ese sistema no les brindaba confianza y no creían que su voto iba a contar. Lamentablemente no podrán participar porque no están en el registro electoral, que es el que utilizará la Comisión Nacional de Primarias, el que dispuso para hacer este proceso de elección primaria. Entendemos hasta cierto punto la dificultad porque sería un proceso mucho más complicado, pero sabemos que ellos serán el gran catalizador de todo este voto masivo en el extranjero en función de elegir un nuevo liderazgo que deponga de una vez por todas a la tiranía. El día de hoy vamos a tener a dos invitados. El primero es José Amalio Graterol. Él es coordinador de Vente Venezuela en Estados Unidos y es un líder político en el exilio. Él estará conectado por Zoom. Aún no se conecta, esperemos poder tenerlo pronto. Y también tenemos a Javier Cisneros, que viene en camino. Él es coordinador de organización de Vente Venezuela de la parte juvenil, de Vente Joven. Y vamos a hablar sobre esa recolección de firmas que nosotros realizamos hace un mes, más de un mes, donde más de 10.000 chavos manifestaron su voluntad política. Ok, perfecto, ya tenemos a José Amelio. Como les decía, hace más de un mes recolectamos más de 10.000 firmas de chamos que manifestaron su voluntad política por un proceso transparente y donde le solicitaban a la Comisión Nacional de Primarias unas elecciones sin CNE, con voto manual y la participación de sus familiares, amigos y conocidos en el extranjero. Es decir, todos esos venezolanos que han tenido que huir de nuestras fronteras. Hoy le decimos a esos más de 10.000 chamos que logramos que por lo menos un porcentaje de esos que se tuvieron que ir puedan participar y alzar su voz. José Amalio, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, un gusto. Precisamente estaba mencionando en la introducción del programa el reglamento que publicó la Comisión Nacional de Primarias con respecto al voto en el extranjero,
Tú que estás allá y que convives con esa diáspora venezolana, ¿lo has podido leer? ¿Qué opinión te merece eso y cómo lo ha recibido la gente que está en el extranjero? Bueno, y lo que pienso es que es un primer paso para venir haciendo las cosas como deben ser. O sea, los venezolanos en el exterior seguimos siendo venezolanos, independientemente de la razón por la cual más de 8 millones de personas estamos fuera. Además que la razón es el régimen criminal que está en el poder, que ha ahogado, ha generado miseria, hambre y muerte a los venezolanos. Otros, como mi caso, somos asilados políticos con un asilo aprobado porque evidentemente había riesgo estando en el país. Creo que es el primer paso. Ahora, lo que no me queda claro es por qué la Comisión Nacional de Primarias quiere casarse con el régimen, cambiando la residencia, que fue lo que entendí, de las personas que están inscritas en el registro electoral, cambiándolas con una aplicación con el CNE, para darle al régimen la dirección de cada una de las personas que están aquí. O sea, eso es lo que no me queda claro. Ahora, lo que es evidente es que es un logro, porque primero querían eh, tratar de evitar de que los venezolanos en el exterior pudiéramos participar en las elecciones primarias. Lo que sí no creo es que el CNE tiene que ver nada o tenga que ver nada con la participación de nosotros en el exterior. Y es lo que creo que por eso tenemos que seguir levantando la voz. Se han venido haciendo las cosas, se ha venido, si se quiere, luchando por la participación de los venezolanos extranjeros desde 20 Venezuela primordialmente. Hay unos que quieren decir que fueron ellos, pero desde 20 Venezuela es que se ha venido luchando por la participación de los venezolanos en el exterior, que es el estado más grande de Venezuela. Porque si te pones a ver, en ningún estado de Venezuela hay 8 millones de personas, en el exterior hay 8 millones de venezolanos, que es el estado más grande de nuestro país, la cantidad de personas que estamos fuera del país. Ahora, si bien es un logro, lo que no podemos permitir es que el CNE meta las manos o decida quién vota o quién no vota en el exterior. Eso debe ser sencillamente una participación del ciudadano. Las primarias son de los ciudadanos, no del régimen. Por eso desde este programa me atrevo a decirle al señor Casal, no se siga casando con el régimen. El CNE es Maduro. El que se cuadra con el CNE está cuadrado con Maduro. Sencillamente, la elección primaria debe ser con la participación de los venezolanos en el exterior, por supuesto, claro que sí, y que sea en toda Venezuela, manual, sin la participación del CNE ni del Plan República. Ok, José Amalio, ¿qué opinión te merecieron las personas con las que tú tienes contacto allá en Estados Unidos? Todas están inscritas en el registro electoral, todas están de acuerdo con esta decisión. Ya tú me manifestaste que no lo estabas por razones lógicas y obvias, pero las personas en general, los venezolanos en general que están allá, se alegraron, dijeron como que, ok, está bien, pero necesitamos más. eh, y tienes conocidos Como, jóvenes que no estén inscritos en el registro electoral, que ya estén en edad de votar y que sientan que este proceso fue injusto, que esta decisión fue injusta para ellos. mira, como te dije, es el primer paso que por lo menos la Comisión Nacional de Primarias, que para mí ya está en entredicho, porque todo lo quiere hacer con el CNE y todo lo quiere hacer entonces con el régimen, porque el CNE es el régimen. Es el primer paso, sí es un logro que se diga que los venezolanos van a votar en el exterior en las elecciones primarias. Ahora, lo que es inexplicable es sabiendo que más de 8 millones de personas estamos fuera del país, muchos de ellos por ser perseguidos por el régimen. En mi caso, yo no le voy a dar mi dirección a Nicolás Maduro. Yo no le voy a dar mi dirección a Diosdado Cabello. Yo no le voy a dar mi dirección a Jorge Rodríguez. ¿Entiendes? Yo no le voy a dar mi dirección a quienes han perseguido y han hambriado y han destruido el pueblo venezolano. Porque si no estuviese en Venezuela en este momento. Entonces, evidentemente es un primer paso, es una gran noticia en el sentido de que por lo menos no se está evitando, se le está haciendo o generando la ley de hielo a los venezolanos que estamos en el exterior, pero lo que es inexplicable es cómo es que esta Comisión Nacional de Primaria pretende hacer una elección primaria utilizando los mecanismos del régimen. Yo creo que todo venezolano que tenga cédula de identidad o pasaporte, que esté en el exterior, bajo un proceso ciudadano de elección de liderazgo en las primarias, tiene el derecho a votar presentando su documento. No tenemos por qué entregarle los documentos, ni mucho menos la dirección de cada uno de los venezolanos en el exterior al régimen criminal de Nicolás Maduro.
Exactamente, un gusto, José Mario, por aquí Javier Cisneros. Bueno, quería saber, José Mario, cómo estaban haciendo los venezolanos. Ya se logró este primer paso, que es que los venezolanos tengan voz y voto en el exterior. De hecho, en el reglamento de la Comisión Nacional de Primaria que expuso, de uno de los de los 6 documentos que expusieron al público, el del voto al exterior es el que está posiblemente como más claro, donde dice que bueno, que hay que votar con la cédula, que van a abrir un registro, Un proceso de ajá, de actualización de datos. actualización, que los que están inscritos en el CNE no es necesario que actualicen, pero los que no están inscritos van a actualizar. Pero, ¿qué estamos haciendo los venezolanos organizados en el exterior para generar la presión suficiente, tanto afuera como aquí adentro, sobre el tema del voto manual y el voto automatizado? Porque ya sabemos que hay factores, Exacto. que están jugando a que, bueno, que sea automatizado con la excusa de que unos con que le va a llegar a toda la población de Definitivo. Venezuela y otros porque, bueno, juegan como sea. Sí, en CNE, con el CNE igualito Bueno, su meta es estar es que incluso no han hecho ningún allí. eco de la participación de los venezolanos en el extranjero porque es que no les importa ninguno. Totalmente. No, 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 no les conviene. No les conviene y además andan buscando la posibilidad de que sea el CNE y son los que están, todo el que se diga opositor, pasando desde el supuesto opositor Conde del Guácharo, por el supuesto opositor Enrique Capriles, por el supuesto opositor Leopoldo López, que no son opositores, el supuesto opositor Prosperi, que viene aquí a Estados Unidos a decir que Maduro no es ningún tirano y nada de eso. Todo el que se diga opositor, pero pida que el CNE sea quien regente o dirija las elecciones primarias, sencillamente carece de dos cosas. Carece de liderazgo, evidentemente, y le tiene miedo a María Corina Machado porque sin que haya trampa, María Corina Machado ya hoy es la líder opositora y el 22 de octubre simplemente refrendaríamos el hecho, la gran mayoría de los venezolanos, de que María Corina Machado es la líder opositora de todos los venezolanos. Y por otra parte, sencillamente están mezclados, unidos, son cómplices, son partners, son socios del régimen. Basta con ver una declaración, por ejemplo, de ese señor que no me gusta llamarlo mucho, porque es lo que es un cómico, pero el señor Rauseo diciendo que él no puede decir si en Cuba hay dictadura o no hay dictadura, o del señor Prosperi aquí en Estados Unidos, en un programa de televisión, diciendo que no, que Nicolás Maduro no es un tirano porque él llegó por los votos. O sea, ese tipo de gente es la que ha hecho que el país esté todavía en manos del régimen criminal. Ese mismo tipo de gente son los que están pidiendo que las primarias no sea un acto ciudadano de rebeldía contra el régimen criminal, sino que las primarias sea un acto administrativo para que el régimen escoja a un candidato para una elección cuadrada o manipulada por el mismo régimen. Entonces, es el momento de desenmascarar a esta gente. Ni Prosperi es opositor, ni Capriles es opositor, ni Rauseo es opositor, ni el señor este que mientras estaba todo el país esperando que entrara la ayuda humanitaria a Venezuela y pasara algo en Venezuela estaba bebiendo en un bar o un hotel de baja reputación, este señor Superlano, tampoco es opositor. Son personas que se han metido a la política y que se han dicho opositores para vivir de la política, para ganar dinero en la política, no como un apostolado en favor de la población venezolana. Entonces, cuando tú ves a esa misma gente diciendo que debe ser el CNE, que es el aparato electoral falso de un régimen criminal que lo que quiere es cuadrar su agenda para el año 2030, tú te das cuenta que evidentemente se han metido en la política es para hacer negocios y no en beneficio de los venezolanos. Entonces, estamos claros, quienes pidan que sea el CNE que regente las primarias, sencillamente tienen miedo de que María Corina está arrasando. María Corina está ganando no solamente dentro de Venezuela, sino en todos los lugares del exterior de nuestro país. Y además de eso, son simplemente borregos del régimen, socios del régimen, que quieren ser los electos por Nicolás Maduro para ser su supuesto contendor. Eso es lo que está ocurriendo y hay que hablarle claro a los venezolanos. Quien pida que esa maquinaria roja de desastre, de fraude, como es el CNE, sea quien regente las elecciones primarias, simplemente está cuadrado con el régimen. Sí, yo creo que los venezolanos que están en el extranjero y que sé que les duele Venezuela, les duele su país,
porque este siempre va a ser su país y aunque se hayan visto en la terrible necesidad de tener que salir de nuestras fronteras, yo sé que están preocupados y deben estar ocupados en que en Venezuela hay un cambio político y se elige el liderazgo que de verdad llegue a este sistema hasta el final. Yo creo que deben organizarse, deben mantenerse en comunicaciones. Para eso está la gente de Ventemundo, con los brazos abiertos para organizarse y no dejar de hacer presión a la Comisión Nacional de Primarias, porque como lo dijo Amalio, esto es un primer paso hacia este proceso como lo queremos y lo necesitamos y lo merecemos los venezolanos, pero deben aclararse cosas. Igual, si tienen dudas con el reglamento es de acceso público, pero si tienen algunas dudas, la Comisión Nacional de Primarias está en la obligación de aclararlas. Pero imagínate, aquí un paréntesis, imagínate cómo está de contaminada esa supuesta oposición venezolana. Que la lucha nuestra ahorita tiene que ser porque las primarias sean libres, porque el régimen no meta las manos en la primaria. Y la lucha es contra unos señores que dicen ser opositores y que dicen ser neutrales, como la Comisión Nacional de Primaria, y andan empeñados en que sea el régimen y que cuente los votos. O sea, imagínate cómo ha sido ese cáncer del régimen criminal que está en el poder, que nuestra lucha no es directamente contra el régimen. Primero tenemos que adecentar lo que dicen ser opositores. Primero tenemos que lograr unas primarias libres antes de poder ir a la lucha para sacar al régimen del poder. O sea, imagínate que nuestra disyuntiva hoy es que las primarias sean libres. Y para que sean libres, no puede estar el CNE metiendo sus manos allí, porque serían las manos de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, de todos esos criminales que han hecho la desgracia que hoy viven los venezolanos en Venezuela y en el exterior, porque la gente cree que el venezolano que está en el exterior no se está muy tranquilo porque ya se fue. No, son personas con 3, 4 trabajos, que luchan de día a día, que trabajan 14, 15 horas para vivir fuera del país, para ayudar a su familiar que está en el país. Entonces, así estará de contaminada esa supuesta oposición, que nuestra lucha hoy no es simplemente vamos a las primarias y ya no, es porque las primarias sean libres y que el régimen no tenga las manos metidas en las primarias. Y todavía hay gente que quiere, o que dice ser opositora, que quiere que sea el régimen quien escoja al candidato opositor, porque meter el CNE en las primarias es simplemente que el régimen escoja quién es su contendor. Y nosotros no lo podemos permitir, y los ciudadanos venezolanos no lo vamos a permitir. De cualquier manera, no lo vamos a permitir. En el exterior, la gente está muy clara, o hay mucha gente muy clara de lo que está pasando en Venezuela. Lamentablemente en nuestro país hay alguna gente que se está dejando a sus opositores. Ninguno de ellos es opositor. Ver un candidato de un partido opositor que diga que Nicolás Maduro no es un tirano, que no es dictador porque él llegó por los votos, eso lo descarta de ser opositor. Ver a otro candidato, el mismo que nos mandó a tocar salsa y cacerola, que llega y dice que necesariamente el CNE, el mismo que le robó los votos y la decisión a los venezolanos cuando lo hicimos a él presidente y no luchó por eso, que él pide que en las primarias sea el CNE, eso lo descarta como opositor, lo descarta como supuesto líder real y legítimo de la oposición. Entonces, debemos tener todos los venezolanos claros que ese cogollo de la supuesta mundo del G4 o G3, como lo quieran llamar, simplemente un cogollo maligno que está cuadrado con el régimen, es precisamente quienes están pidiendo que el CNE del régimen lleve a cabo o sea quien dirija las elecciones primarias de la oposición. Pero además, el outsider que vemos en fotos con los sobrinos de Cilia Flores, que lo vemos haciendo show y espectáculo con el régimen, es el mismo que dice que en Cuba él no sabe si es dictadura o no, pero además le manda una carta a este señor Casal pidiéndole que sea el CNE. El señor Casal, mantenga su seriedad, se lo digo desde este programa de radio y desde el exterior, José Amalio Graterol, 6949103. Señor Casal, sea serio, no siga en la jugadita para ver si el CNE es quien regentra las elecciones primarias de los ciudadanos opositores venezolanos. Nada tiene que hacer el régimen metiendo sus manos en una elección que es del ciudadano, por el ciudadano, para el ciudadano y es en contra del régimen criminal. Es un acto contrario al régimen criminal.
José Amalio, decías algo súper importante de los venezolanos en el exterior que están clarísimos, pero ¿qué impresiones puedes recoger de los venezolanos que están en Estados Unidos, que se contactan contigo para pertenecer a este gran movimiento de Vente Venezuela? Bueno, una impresión importantísima. Vemos un aluvión. El aluvión de María Corina no es solamente en Venezuela, en territorio venezolano, es de los venezolanos en todas partes del mundo. La gente descartó a todos estos falsos opositores. La gente descartó toda esa idea de un liderazgo nuevo, mesiánico, de los mismos que han estado siempre en la jugada y que después dicen, hemos cometido errores y siguen cometiendo errores. Pues no son errores, son gente que cometen errores que hacen actos que crean que la gente, para que la gente cree que son errores. Está muy clara la gente en el exterior de que es María Corina la esperanza de Venezuela, de que es María Corina la posibilidad de salir del régimen, de que es María Corina la única que ha actuado con seriedad contra el régimen criminal. Eso lo recibo yo hoy día a día de personas que están en el exterior, que se quieren incorporar, que quieren estar montados para la lucha contra el régimen criminal, pero en favor de María Corina. Lo que recibo es, mira, es una cosa que llama muchísimo la atención, es un fenómeno lo que está ocurriendo hoy con María Corina Machado, es un fenómeno electoral, es un fenómeno porque es un sentimiento nacional de todos los venezolanos, tanto dentro de Venezuela como en el exterior. Y lamentablemente vemos como estos falsos opositores quieren es anularla con una trampa usando el régimen. Y no lo van a lograr, porque esto ha llegado a tal punto que es casi una cosa casi unánime del venezolano opositor de verdad, el que quiere salir del régimen criminal, casi que unánimemente está a favor de María Corina Machado. Es algo increíble lo que yo estoy viendo desde aquí, desde el exterior, desde Estados Unidos, con lo que está pasando con María Corina. Me imagino que lo que ustedes sienten y ven en Venezuela de lo que está pasando con María Corina también es algo aluvional, donde se ve que la gente simplemente se plegó, ya entendió que no son ellos los que podían salir del régimen, sino que es María Corina Machado, la coherencia, la tenacidad, la perseverancia de María Corina Machado lo que va a poder lograr acabar con el régimen criminal en Venezuela. Es totalmente cierto. Vemos con absolutos ojos de lo impresionante que es cuando María Corina sale a las calles a recorrer el país, cómo las personas y sobre todo los jóvenes se apegan a nuestra líder, la abrazan y ven en ella una esperanza y todo lo que podemos lograr en Venezuela en los próximos meses. Ahora bien, José Amalio, ¿qué mensaje les das a las bases de los otros partidos políticos o de otras organizaciones que bien puede ser de que estén descontentos con sus directivos, etcétera? ¿Qué mensaje les das? Porque María Corina dice que tenemos los brazos abiertos, pero ¿qué dice José Amalio Graterol, coordinador de Vente Mundo en el país de Estados Unidos? Primero te voy a decir el mensaje que me han dado a mí, mucha gente de las bases de los partidos, sobre todo en el Estado Falcón, de las bases de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de la gente que creyó en esos liderazgos que realmente no son opositores, me han dicho, estamos con María Corina. Y como lo he dicho en unos programas de televisión, en toda Venezuela, por ejemplo, hay adecos con María Corina. ¿Qué mensaje les doy? Sigan así, sigan pensando bien, sigan entendiendo que esos cogollos, lamentablemente, han mantenido al régimen en el poder. Pero el mensaje me lo han dado ellos a mí. Me han dicho, yo soy de Primero Justicia con María Corina, yo soy de Voluntad Popular con María Corina, yo soy de Un Nuevo Tiempo, me han dicho, con María Corina. Y lo que sí es impresionante es que en toda Venezuela hay adecos con María Corina. Yo los felicito, porque no están en una, ¿cómo se llama?, disciplina partidista rígida, sino que están pensando en Venezuela. Primero Venezuela, después el partido. No puede ser primero el partido y después Venezuela. Entonces, por eso yo felicito a todas esas bases de los partidos opositores de Venezuela, donde hay muchísimas personas valiosas que además son baluarte de lo que es la lucha por la democracia en nuestro país, que lamentablemente han sido traicionados por los cogollos de sus partidos. Yo les digo que siguen así, que gracias a ellos está pasando también el aluvión que está pasando con María Corina, porque todos están claros de que los candidatos que tienen en sus partidos no son los candidatos ideales o idóneos para salir del régimen criminal, sino que están claros de que es con María Corina. Por eso te digo, más que yo darle un mensaje, les puedo dar a los venezolanos, a quienes están escuchando y viendo, el mensaje que me ha dado gente a mí de las bases de los partidos, y es, estamos con María Corina, José Amalio.
Es así, de verdad, esta es una lucha que trasciende más allá de un partido político, de una tolda, de un candidato. Es la esperanza de salvar nuestro país y de que no quede totalmente arrasado por el socialismo y sobre todo de que nuestros familiares puedan regresar. Javier mencionó algo de que estaba muy presente en las giras, que es el contacto de la gente con ella. Y cómo ve en esto que se está levantando, esto que estamos construyendo, la esperanza de volverse a encontrar con sus familiares que están afuera. Son más de 8 millones de venezolanos y las historias son desgarradoras. No hace nada, pasó un incidente horrible en Estados Unidos y eso desmonta esa imagen que ha querido vender el régimen en algunas cúpulas de que los venezolanos en el exterior están cómodos, que a ellos ya no les importa, que están desprendidos de Venezuela y siguen aún fuera de nuestras fronteras siendo víctimas del chavismo y de toda esta desgracia. Y yo considero que el voto en el extranjero no es un capricho de una tolda política, no es un capricho de María Corina, no es un capricho de Vente Venezuela, es una deuda moral que tenemos los venezolanos de bien, porque la voz de esos 8 millones de venezolanos cuenta. Y para la construcción de un proceso de elección de un liderazgo real, democrático y con legitimidad que de verdad esté dispuesto a desplazar a la tiranía, tiene que hacerse una construcción de fuerza importante dentro y fuera del país. Y para eso todos nuestros hermanos que están en el extranjero son vitales. Y nada, a mí me toca nada más que agradecerte, José Mario Graterol, por la lucha que estás dando allá en Estados Unidos y sé el proceso de organización increíble que tiene Ventemundo. Pronto tienen una reunión el 22 de... El 22 de este mes, de mayo, Sí, de mayo. Es la gran reunión de MON. Venezolanos organizados en el mundo con María Corina. Con María Corina, exactamente. Puedes hacer la invitación, José Mario, aprovechando de que estás aquí en el aire de RCR. Antes de irnos Bueno, al sí, corte. invito a todos los venezolanos en el exterior a que se unan al movimiento MOM, Venezolanos en el Mundo con María Corina Mon, para que nos organicemos, para que seamos una sola voz, para que ese sentimiento que todos tenemos de volver a tener a nuestro país libre, alegre, feliz, con la gente próspera, lo logremos, pero hay que dar primero, todo es un proceso en la vida, hay que dar los primeros pasos, y los primeros pasos, uno de los primordiales es poder elegir el nuevo liderazgo opositor y que ese liderazgo opositor sea el real liderazgo opositor de Venezuela, que es María Corina Machado. O por otra parte, con lo que acabas de decir de la desgracia que ocurrió en Texas y lo que sigue ocurriendo en todas partes del mundo, no vayan a creer que nada más eso es en Texas. Hay xenofobia en muchos lugares contra los venezolanos. Yo les digo, cada acto de xenofobia, cada homicidio de un venezolano por su nacionalidad afuera en el exterior, cada lesión a un venezolano por su nacionalidad afuera en el exterior, tiene un culpable. Y ese culpable es el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro, que ha acabado con Venezuela y ha hecho que los venezolanos huyan de nuestro país. Con María Corina tenemos la gran oportunidad de muchísimos de estos 8 millones de venezolanos que estamos afuera, de regresar a nuestro país, de hacer patria, de hacer nuestro país, de poder generar o desarrollar lo que queramos en nuestro país, y otros muchos que se queden afuera, poder visitar a su país cuando les dé la gana y no vivir esa nostalgia tan grande que muchísimos venezolanos tienen por nuestra patria. Entonces, cada cosa que ocurre en el exterior en contra de los venezolanos tienen unos culpables, y ese culpable es el régimen criminal. Y para eso tenemos también una defensora, y es María Corina Machado, quien pretende ser la líder de la oposición venezolana y que será, si Dios quiere, quien logre desenmarañar toda esta trama que ha montado para poder sacar al régimen criminal del poder. Porque eso no son simplemente adversarios políticos, son enemigos de los venezolanos. Es así, José. Nada, te doy las gracias por este espacio y algo que vi hoy, justamente un video donde hablaba de las cifras, de la cantidad de migrantes que recibió Venezuela en el siglo XX, y es impresionante, y yo solo lo que puedo transmitir es el hecho de que estos países no dejen solo a los venezolanos en esta lucha por la libertad, porque recuerden que el socialismo es un cáncer que se expande y ya pueden ver en nosotros el resultado lamentable que ha dejado. Entonces, muchísimas gracias, José Amalio, por acompañarnos, y vamos a un corte comercial y ya volvemos. Gracias, José Amalio. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bienvenidos nuevamente, aquí se habla libertad, estamos de vuelta. Quien les habla, José Ernesto Hernández, quien me acompaña en cabina, Javier Cisneros. Hola. Coordinador de organización de Vente Joven. Y nada, hasta aquí vamos a seguir hablando de lo que fue la recolección de firmas que realizamos hace alrededor de un mes aproximadamente, donde obtuvimos más de 10.000 firmas, donde 10.000 chamos manifestaron su voluntad política y nos dijeron que querían unas elecciones. Bueno, se lo dijeron al país y se lo dieron a la Comisión Nacional de Primarias. Queremos unas elecciones con voto manual, sin intervención del CNE y con el voto en el exterior. En el bloque anterior mencionamos que se dio un gran paso con respecto a la participación de los venezolanos en el exterior. Creemos que no es suficiente y estamos a la espera de si vamos a estar a merced, o este proceso va a estar a merced del CNE y si habrá voto manual. Bueno, lo primero es agradecerte el espacio de estar aquí contigo en este programa Aquí se habla libertad. Y bueno, bien, es cierto de que hace casi un mes estuvimos recogiendo esas 10.000 firmas, que sobrepasamos la meta que era 10.000. Muchas organizaciones dicen que es mentira, pero la gran verdad es que todos nuestros equipos de Estado estuvieron trabajando arduamente, recogiendo las firmas, y fueron más de 10.000 jóvenes de 18 entre 30 años que lograron expresarse a través de por así decimos, una encuesta. O sea, lo que ellos manifestaron su voluntad política ante lo que querían. Ante una petición que estábamos haciendo, que, bueno, esas firmas respaldaban una carta que se entrega a la Comisión que Nacional era de voto Primarias. manual, sin presencia del CNE y con voto del extranjero. Como bien sabemos, ya es un logro ya lo del voto de los venezolanos en el exterior. Y bueno, falta es organizarnos, ver en qué ciudades se van a votar, cuál va a ser y cómo va a ser el procedimiento de los ciudadanos que están afuera y que no están inscritos en el CNE. Y lo más importante es que la Comisión Nacional de Primaria es que no ha definido total si va a ser voto automatizado o si va a ser voto manual. Evidentemente, estas 10.000 firmas es para generar la presión de lo que quieren realmente los venezolanos y lo que quieren los chamos, porque los chamos sí se quieren involucrar en la política. Y eso era muchas de las cosas que recogíamos al momento de recoger las firmas, de que ellos sí quieren involucrarse en la política, pero que no confían en el ente electoral. Es que a los chamos no nos gusta que nos roben. Y eso es lo primero que nos decían, pero no nos van a robar. Y por eso es que no queremos al CNE en este proceso. Y
Y queremos, o sea, sí hay una especie de ambigüedad y hay espacios muy en blanco con respecto a lo que manifestó la Comisión Nacional de Primarias en el pasado 7 de mayo, y todavía no tenemos certeza si el CNE estará, y si está, hasta qué punto va a estar, porque incluso el tema de las cactahuellas, que muchos de la Comisión Nacional de Primarias afirmaban que no estarían jamás de acuerdo con utilizar las cactahuellas por el tema de la seguridad y la identidad del voto. Del elector. Del elector, hasta ahora no lo tenemos tan claro. Sí, estas son horas, miren, cuando más pasa el tiempo y no logramos definir realmente cómo va a ser esta elección primaria, estas son horas de que pues ponemos en riesgo y son horas que gana el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que ver la primaria como un acto de rebeldía y de verdadera oposición hacia el régimen. Nosotros no podemos utilizar sus entes, como el CNE, sus herramientas, que son las máquinas, su plan, que es el Plan República, y su conteo, que lo cuenta Jorge Rodríguez, en un escenario opositor. Esto no es bien visto. Y de hecho, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcategui, aseguró que el Consejo Nacional Electoral no estaría en el proceso de elección primaria, donde si el CNE pone un cactahuella en esta elección primaria, pues sencillamente iban a descartar el CNE. Entonces, queremos saber, los venezolanos, y debemos exigir la presión necesaria de saber qué es lo que se está hablando en estas reuniones técnicas del CNE, porque ya el CNE se lo dijo por la calle del medio, es el paquete completo. Exactamente. No es la mitad, no es es completo. Entonces, o sea, da mucha curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que están dialogando? ¿Qué es lo que se está hablando? Exactamente, y todos los venezolanos tienen derecho a saber qué es lo que se está hablando en esas reuniones, porque estamos en horas muy críticas, muy tensas, donde sí queremos elegir al verdadero liderazgo que lleve al final a Nicolás Maduro, pero no con el CNE, porque sabemos qué es lo que va a pasar, y tenemos que ver este escenario electoral no como una fiesta democrática electoral. Es mentira. Estamos en medio de una guerra no convencional donde hay que utilizar estrategias, tácticas, etcétera, pero utilizar herramientas del enemigo es totalmente erróneo. Claro, es como se los dije en su oportunidad, no es posible que para un proceso donde estamos desafiando el status quo, al sistema y al régimen, utilicemos sus herramientas, porque para nadie es un secreto que son sus herramientas y han sido su instrumento para destruir la democracia, para vulnerar la capacidad del elector de elegir y pasarle por encima a todos los venezolanos. Por allí Judith Rivera nos comenta en el chat que dice: a los jóvenes no les gusta que los roben, debe ser que a los adultos sí. Me disculpo y corrijo, porque realmente yo hice un tuit donde afirmé que es que a los venezolanos no nos gusta que nos roben. Pero bueno, nuestra encuesta la hicimos a los chamos y esa fue la percepción que tuvimos. Sí, exactamente. No, ni a nadie le gusta que lo roben. Bueno, hay una gente que pareciera que sí. Bueno, pero son parte de ese sistema. Lo importante es que de todo esto es que los jóvenes se van a involucrar, pero siempre y cuando estén las reglas claras del juego. Y ya los venezolanos no podemos seguir dando cheques en blanco a las luchas opositoras. O sea, eso no puede existir, no puede seguir pasando. O sea, los venezolanos tenemos que decir: estas son mis reglas, estas son mis condiciones, y así es que voy a participar, porque sencillamente quienes han perdido la vida en las calles han sido los jóvenes. Quienes han salido heridos son los viejitos, abuelitos, que han salido también a protestar. Quienes han sido vulnerados son los profesores, que se les vulnera a diario con ese pírrimo sueldo que están ganando. Y todos los empleados públicos. Y aparte, poner una elección del CNE, con el CNE, perdón, esto reduciría la participación del ciudadano. Porque no estamos hablando de que no va a participar las personas que dependen de VC, claro, porque... que están descontentas con el régimen. No van a participar personas que pertenecen a ministerios que están descontentas con el régimen. No van a participar personas que dependen de un sueldo, de una beca, etcétera, que no están de acuerdo con el régimen. Van a permanecer secuestrados. Exactamente. En vez de la primaria ser un instrumento de liberación y de construcción de fuerza real, quienes adversan este sistema, lo que va a hacer es que simplemente van a afianzar las cadenas que tiene el Estado, el control social que tiene sobre parte de la población. Exactamente. Y lo que nosotros queremos con esta primaria es que participe todo el mundo. Que participe todo el mundo. No, y es que, a ver... hay una de las tantas cosas que hemos escuchado por parte de quienes manifiestan que el apoyo logístico del CNE es necesario para que la elección llegue a absolutamente todos los rincones.
Señores, eso es una gran mentira. Y se lo digo yo, que soy del interior del país. Yo soy de un pueblo llamado Guanape, que queda a 5 horas de Caracas, que tiene unas vías para llegar allá súper dañadas. Tiene 32 caseríos. Y yo les voy a decir una cosa. En las experiencias, los procesos de primarias que han realizado, tanto que se realizaron en el 2012 para la elección del candidato unitario de la Mesa de la Unidad, y las que se realizaron en el 2014, 2015, cuando la Asamblea Nacional, para definir el candidato, porque se utilizaron, no se habilitan todos los centros de votación. Así que eso es mentira, que hasta el último rincón del país va a llegar una maquinita del CNE. Eso es una excusa vacía. Es totalmente falso, porque allá en el pueblo, tiene 3 centros electorales, y ese es el casco central. O sea, te estoy hablando de los 32 caseríos, no cuentan. En el pueblo solamente ponen un centro electoral. Entonces, yo creo que los venezolanos estamos en la capacidad de hacer eso y muchísimo más. O sea, estamos en capacidad de armar un centro electoral en la mayoría de los espacios posibles, o en la mayoría de los espacios que te va a habilitar el CNE, incluso hasta más. A mí lo que me suena todo esto cuando dicen que no, que quieren poner el CNE porque quieren llegar a mayor cantidad de venezolanos, es que, bueno, nada, o sea, quieren aplicar el régimen, de que ponen un centro de votación en pueblito por allá, por el recóndito, metido en Venezuela. Guaribetené. Ajá. Para meter 100,000 o 1,000,000 de votos allí. Sí, trampeados. Porque para eso se presta el CNE. Porque no todo el mundo se conoce cuál es el padrón electoral de cada pueblo. Por ejemplo, yo sí me conozco lo de los míos, y en la mayoría de esos pueblitos chiquitos no pasas de 500 votos. Exactamente. Entonces, yo también quería aclarar también esas dudas que existen en las redes sociales sobre que, bueno, ustedes están exigiendo de que no sea con el CNE, pero es que se va a enfrentar con el CNE en las elecciones presidenciales. Yo le digo, señores, imagínense este escenario. Elección primaria donde se vote manualmente, donde seamos 7 millones de venezolanos que participemos en esta elección y que elijamos a un candidato y que el voto sea manual y que tú puedas contar tu voto, donde no te lo cuente la maquinita. Tú vas blindado para una elección presidencial y vas blindado para exigir condiciones. Para decirle que, mira, este CNE no, se va a elegir un nuevo CNE y hay que depurar la data, etcétera, etcétera, para poder hacer una elección presidencial totalmente limpia y que pueda haber un ente totalmente imparcial. Una capacidad real de elegir exactamente, y de poder acceder y al que poder. realmente el venezolano se siente en la confianza de que en las elecciones presidenciales su voto cuenta y que va a ganar y que vamos a cobrar. Exacto. Mira, Javier, es que a veces ese argumento, mira, yo he escuchado incluso que es que tenemos que ir al proceso de primarias con las máquinas del CNE porque tiene que ser lo más parecido a lo que va a pasar en el 2024, porque es que así a la gente aprende a votar con la máquina. No. Y yo, señores, no son 2 días votando con esa máquina. Aquí hasta Entonces, bueno, hasta el que menos tenía acceso, que tuve con mi mamá, ya sabe hacer un pago móvil con huella digital y con clave, o sea. Entonces pongan en las escuelitas, en las escuelas de liceo para elegir el consejero y con las máquinas del CNE también, porque. Pero es que es un absurdo primero es un absurdo y una fatal arrogancia de muchos de estos políticos creer que el venezolano es tonto. Porque es que no entiendo cómo tú pretendes solamente poner una excusa, no es para que la aprendan a usar, porque es que todavía no saben. No. Lo que no saben a lo mejor es sacar la cuenta de cómo nos roban. Y saben que nos roban. Pero saben que nos roban esas máquinas, a lo mejor no entienden exactamente cómo es la cuenta. Y otra de las cosas que mencionan de que no, porque que no tiene sentido hacerlo ahorita sin el CNE, porque lo vas a hacer en el 24 con el CNE. Miren, esto es un proceso de primarias. Los procesos de primarias son procesos que se dan dentro del seno de una organización política o una alianza política, es decir, de unos factores que se unen en función de elegir un candidato único para un venidero proceso electoral. Para nosotros en 20 Venezuela esto va más allá de eso, porque esto es un proceso de construcción de fuerza, de legitimar liderazgo y de que los venezolanos decidan la dirección que quieren tomar y el carácter del líder que los va y cuando hablamos de fuerza no es hablar de fuerza, de militares, etcétera. O sea, señores, cuando dicen eso no están entendiendo absolutamente nada. O sea, estamos hablando de construir la mayor fuerza jamás nunca antevista en Venezuela, pero fuerza ciudadana. Fuerza de verdad, fuerza que logre elegir y conducir los caminos políticos de este país.
cosas que no han dejado hacer las cúpulas políticas de los partidos convencionales de este país. Que lo que han hecho es fragmentarnos y separarnos porque ya no Exactamente. saben a quién creerle. Lo otro es que, bueno, el hecho de que en el 2025 tenga que usarse el CNE, porque, bueno, para la elección de un cargo público, la Constitución obliga que el ente que establece la Constitución para regular esa elección es el sistema electoral. Pero eso es para la elección presidencial, no para el proceso de primaria. No es necesario para el proceso de primaria, pero lo que sí es necesario en el proceso de primaria, es lo que habla Javier, es construir esta fuerza, porque así tenemos muchísimo más poder de influencia de que el órgano que la Constitución obliga que rija la elección sea realmente un órgano transparente y al servicio de los venezolanos, y que asegure que hay una capacidad real del venezolano de elegir, y a quien elija la posibilidad real de acceder al poder. Exactamente. Y yo quiero recordarles también lo que pasó el 16 de julio, que fue el plebiscito nacional donde participaron 7 millones de venezolanos. Que en mi pueblo había más puntos de recolección que cuando se hace una primaria con el CNE. Exactamente. Entonces, me van a venir a decir a estas alturas de que no se puede hacer voto manual. Es en serio. Donde la gente en este plebiscito guardó su caja, votó, se expresó, y al final del día, a las 7 de la noche, ya sabíamos que votaron 7 millones de venezolanos a favor de que, bueno, de que no desconocían el CNE, de que restituyeran el respaldo a la Asamblea Nacional. El respaldo a la Asamblea Nacional, y que las fuerzas militares restituyeran el orden político del país. Que cumplieran con la Constitución. Que cumplieran con la Constitución. Entonces, si las personas ya hemos vivido esta experiencia, yo creo que estamos en capacidad de hacer una elección primaria, manual, única, diferente, donde no solamente se le va a dar una elección de fuerza, sino también una elección a todas esas fuerzas opositoras de este gran hemisferio, ¿sabes? Porque ya sabemos de que estamos, bueno, totalmente gobernados por la izquierda, pero la verdadera fuerza está en el ciudadano, y hay que entenderlo así. Hambriadora socialista. Exactamente. Ahora el protagonista tiene que ser el ciudadano, si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Mira, a mí me parece, para recordar un poco lo que fue el proceso de la recolección de firmas, que yo estudio en la Universidad Central de Venezuela, estudio Derecho, y yo no soy muy amiguero. O sea, yo tengo a mis conocidos, pero no soy como que, ¿sabes? Los involucro. Ellos son mis amigos de la universidad. Yo no es como que los involucro. Vamos al partido, vamos a protestar o cualquier cosa. Entonces, cuando llegó lo de las firmas, yo llegué así con mis firmas. Y yo, mira, está pasando esto. Y ellos ya saben lo que yo hago, ¿no? Y confiaron en mí de inmediato y me dieron sus datos, firmaron. Y ¿sabes lo más curioso? Que ahora están súper atentos y pendientes. Es una gente que no usaba Twitter. Y ahora está pendiente de qué dijo la Comisión Nacional de Primarias. Me preguntan todos los días, mira, pero ¿qué pasó? ¿Qué han dicho? Yo no entendí. ¿Pero es con o no es con el CNE? Estamos ahí. Mira, María, ¿dónde anda? La vi que está... Y yo era... O sea, me pareció muy curioso porque incluso empezaron a seguir primero a María antes de seguirme a mí, porque... Bueno, ¿cómo es, pues? Claro, pero es que ellos estudian conmigo y no me seguían en mis redes sociales, pero sí seguían a María y era como que, ¿sabes? Porque María es más famosa que tú. No, pero yo los conozco más. Ellos con María no les explica constitucional a ellos, ¿sabes? Entonces, es bastante interesante que eso te da a notar que la juventud venezolana sí está interesada. Lo que pasa es que no tienen un referente de confianza y a veces es mejor, o sea, a veces para no sufrir personas optan por ver hacia otro lado, y creo que es lo que le ha pasado a los chamos venezolanos, y nosotros queremos recuperar esa esperanza porque sí podemos hacerlo de forma diferente, sí podemos hacer política de manera diferente, y este país no está perdido mientras esté un venezolano de esa Venezuela decente luchando por recuperar y restablecer la libertad y la democracia. Esta lucha no se termina. Sabes que el reglamento de la Comisión Nacional de Primaria reza de que en una de sus condiciones es que los candidatos hayan demostrado de forma inequívoca la lucha por la libertad de Venezuela. Bueno, pero si por eso no se ha inscrito mucha gente. Dijo la muda. Sí, tú me dirás. O sea, es que... No, me parece súper excelente que hagan ese énfasis. Eso te habla de lo trascendental de lo que es este proceso. O sea, claro, no es porque un proceso más. Esto es ético, esto es moral y esto es espiritual. O sea, el que a mí no me venga y que, ay, que no es ético, que no... Que espiritualidad, que romanticismo. Que le falta burdel político.
todo eso. Mire, Eso me acuerda a alguien. No. Sí, sí. No. Pero- Mire, de verdad, esto se trata sobre la ética. Mira, cuando realmente... Y la moral, sobre Yo ahí todo. voy otra vez a recordar lo que hemos visto en las giras de María y bueno, no en María, en la gente. Y son historias tan conmovedoras, una energía única, de verdad. Se siente una energía única. Que yo digo, el que no crea que esto tiene un componente espiritual y energético, está hecho de barro. No, totalmente. De barro y palo, porque es que no lo entiendo. Yo admiro la entereza y la firmeza que demuestra María cuando está en estos testimonios, porque yo de verdad llegara a mi casa llorando 3 días. No, y también Pero, el tema de que, por lo menos yo que he estado allí presente en muchas de sus giras, el tema de cuando la gente sale corriendo y ella abre los brazos. Bueno, eso es un factor de seguridad que a nosotros De nos confianza, preocupa. que a nosotros nos preocupa que malobren a la pobre señora. Sí, pero de verdad. Pero sí eso es algo O sea, literal se pone maneja una vulnerable. energía única en ese momento cuando María abre los brazos y abraza a todas las personas que salen corriendo a abrazarla a ella, a llorar con ella, a contarle su testimonio, a decirle que está con ella, y de verdad que no son 5 personas, son cientos y cientos de personas que cuando ella pasa por una calle se le suma, la escucha y hablan. Mira, y yo creo que yo doy gracias a esa gente que se atreve a dar su testimonio, a compartir su Porque experiencia a creer. Este país busca sanar. Y a creer, sobre todo a creer porque nos inspira. Incluso creo que fue en Carabobo cuando estuvo este señor que afirmaba que era del CNE y que tenía una conexión En errada de Puerto María. Cabello. Mira, es que creo que, bueno, todos tenemos un familiar o un conocido que creyó en el proceso revolucionario y, bueno, engañados nos han engañado a varios, de todos colores nos han engañado y yo creo que, como dices tú, el país necesita sanar. Y volver a confiar. Y volver a confiar. La confianza es súper importante y lo estamos haciendo bien y queremos hacerlo mejor y necesitamos a cada uno de los venezolanos que se sume a esta causa. Totalmente. Necesitamos a cada uno de los venezolanos, de esa cantidad de jóvenes increíble y de la fuerza que podemos demostrar para generar la presión necesaria, que esta lucha todavía no se ha acabado, que todavía se necesita generar más presión, porque necesitamos una elección primaria ya totalmente definida, si va a ser con voto manual, si va a ser con voto automatizado, y si es con voto automatizado, cómo es cómo es que es el baile allí, con todos los hasta corotos, dónde con todos los llega, juguetes. hasta dónde llega el CNE. ¿Será que la Comisión Nacional de Primaria esté dispuesta a perder su autonomía ¿Y quién da el boletín? ¿Quién cuenta el voto? Ajá, y su derecho y su respeto, sobre todo? O sea, No, y la están confianza dispuestos que a se eso. deposita en ellos. Entonces, claro, porque todos le dijimos Se lo muy dijimos, claramente se lo dijimos. a la Comisión Nacional de Primarias de que nosotros confiamos en ellos. O sea, confiamos porque ahí hay hombres y mujeres que nosotros estuvimos reunidos con ellos y con ellas también, que pasan por las mismas necesidades de nosotros. O sea, que tienen familiares afuera, sí, que pasan es necesidades duro. en este país y que tienen tanto miedo como nosotros. Pero es que este proceso se necesita valientes, estar forjados en espíritu, estar forjados en ética y en moral y tomar decisiones coherentes y acordes. Bueno. Por eso es que nosotros depositamos la confianza, pero con condiciones claras. Claro. Y queremos un juego claro y limpio. Es que, mira, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino que él tiene coraje para enfrentarlos y de verdad la posición en la que ellos están tiene un peso y una importancia increíble y confiamos que van a hacer lo Es correcto. Una responsabilidad enorme porque están definiendo, si pasan a la historia, como los que llevaron los que iniciaron un proceso limpio y que llevaron a un candidato que acabó con un sistema Y que le dieron la criminal. oportunidad a los venezolanos de participar en una elección O si- limpia y democrática como no la han visto en O si, muchísimos años. o si pasan a la historia como los que se entregaron, como los que, mira, claudicaron y cayeron en la persuasión de ciertos personajes y de ciertas cúpulas. Y simplemente no se pudo lograr la libertad de este país. Pero en eso es que se está definiendo. Y yo de verdad, yo confío de que el doctor Casal, como los demás miembros de esta De la comisión, comisión. importantes todos, van a tomar la decisión correcta, que genere confianza al país
y que ellos van a pasar la historia y que yo creo que cientos de millones de venezolanos, no solo lo que estamos en este plano, se los van a agradecer, sino los que están por nacer. Es así. Creo que nosotros en ese encuentro que tuvimos con la Comisión Nacional de Primarias, hubo incluso una de sus miembros que lloró junto a una de nuestras compañeras porque es una realidad que nos toca a todos. Es el hecho de tener la mitad de la familia afuera, la mitad aquí adentro, incluso separada, pasando una cantidad de circunstancias. Y yo creo que en ese espíritu donde compartimos incluso un dolor común, debemos estar igual de comprometidos y dispuestos a llevar esta lucha hasta el final. Exactamente. Y allí es donde está la verdadera unión del venezolano. La unión de propósito. Cuando nos unen ciertos escenarios que nos han pasado, de tener familiares, amigos afuera, de pasar necesidad en este país, de no tener oportunidad, etcétera, etcétera. Tenemos que unirnos en un solo propósito, que es lograr la libertad de Venezuela. O sea, no es unirnos atrás de un candidato solamente. No. Es unirnos para lograr la libertad de Venezuela. Es todo. O sea, esto no se trata de la unión de partidos políticos, se trata de la unión ciudadana, la unión de la gente, el poder sanar y el poder confiar. De eso se trata. Y aquí se habla libertad y se dijo que esta lucha es hasta el final. Confiamos que la Comisión Nacional de Primarias va a hacer lo correcto y que el pueblo venezolano y esos más de 10.000 chamos que manifestaron su voluntad política van a ser escuchados. Entonces, bueno, hasta la próxima oportunidad y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos y ya saben, señores de la Comisión Nacional de Primaria, confiamos en ustedes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.